la iglesia desde sus inicios. La Biblia dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Ellos eran los encargados de establecer la doctrina de Jesucristo en la iglesia, nadie más. Ellos fueron los que establecieron los parámetros de la sana doctrina. ¿Para qué? Para el desarrollo y para la vida espiritual de las iglesias. Siendo nosotros, misión divina, ¿sí? Nosotros somos una extensión de aquellos apóstoles de la iglesia del inicio, de que empezó. Hay que perseverar como el Señor nos llamó, pentecostales, como el Señor nos llamó, con el mover apostólico y profético, ¿sí? Y no copiar a las iglesias modernistas que por todas partes abundan ya. También debes de dejar que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros, de la misma manera que ellos fueron guiados y fluyeron como una iglesia apostólica. Si nosotros queremos impactar como ellos, debemos de dejar que el Espíritu Santo fluya para que impactemos al mundo y a nuestra comunidad. Amén. Déjenme, le doy una ilustración maravillosa que me tocó mi corazón, de un hombre de Dios que se llamó Cromwell, ¿sí? Dice esa historia que Cromwell hizo que unos ídolos fueran útiles. Porque ahora tenemos cristianos por todas partes, que soy cristiano, soy de Dios, que soy cristiano, que soy esto, que soy el otro, y no hace nada. Sí, esta ilustración habla de que se refiere de Oliver Cromwell, quien se titulaba protector de la República de Inglaterra, que una vez entró en una hermosa catedral de Westminster en Londres, y viendo un grupo de estatuas de plata, así, de los 12 apóstoles, le preguntó al sacerdote, ¿quiénes son estos? Y el sacerdote le contestó, estos son los 12 apóstoles. Entonces Cromwell le dijo, bájenlo de allí para que anden por todo el mundo, así como era nuestro Señor Jesucristo. Y enseguida le tomaron la palabra y aquellas estatuas de pura plata fueron fundidas, gloria al Señor, y las convirtieron en monedas, y entonces así empezaron a fluir por todo el mundo, apenas así. Y así tenemos a muchos cristianos, así tenemos a muchos miembros de Misión Divina que nos están escuchando, que parecen de plata o de bronce, o de platino, o de esmalte, ¿sí? Pero no están fluyendo, no están haciendo su trabajo apostólico como el Señor quiere que seamos. Déjeme decirle, muy importante. En primer lugar, voy a hablar y hablemos sobre la dimensión apostólica. ¿Qué es la dimensión apostólica? La dimensión apostólica. Sí, miren, la dimensión apostólica es la medida de la unción apostólica que fluye a través de un creyente, pero a través de un creyente que verdaderamente lo desea. Amén. Y que se hace discípulo de Jesucristo de verdad. Pero también en una congregación. Una iglesia apostólica es una iglesia que posee una fuerte dimensión apostólica. Una iglesia que se mueve en la dimensión apostólica es capaz de romper con tradiciones y actitudes religiosas, con legalismos y con toda clase de barreras que estorban al mover de Dios y al reino de los cielos. ¿Será capaz de hacer lo que antes no hacía esa iglesia apostólica? Todo esto como consecuencia de la gracia apostólica que es derramada y recibida por medio de los apóstoles.
cuando no queremos ser como los demás, cuando queremos ser diferentes. Esta gracia nos capta para cumplir con el trabajo al que hemos sido llamados y enviados a hacer. Estoy hablando de que cuando verdaderamente caminemos unidos, seremos como ellos. En segundo lugar, la impartición de la unción apostólica. Esto es muy importante. Existe una ley en la dimensión espiritual que se aplica en la iglesia y en el reino de Dios en general. Esta es la impartición. Por medio de esta, la unción puede transferirse de una persona a otra. En otras palabras, la unción se puede transferir desde el primer momento en que Dios llama y unge a una persona. Esta se convierte automáticamente en depósito o en cisterna de la unción. Esta persona posee entonces una medida de gracia y unción que lo habilita para el desarrollo de su ministerio, ¿sí? Pudiendo transmitir de lo que posee a otra persona por medio de la impartición. Miren, cuando Dios lo indica, sucede esto, y de acuerdo al hambre del discípulo con una vida espiritual verdadera. La dimensión apostólica hace que los ministerios que se mueven en una iglesia adquieran una dimensión mayor de unción. Déjame se lo explico un poquito. No solamente lo que son los ministerios congregacionales, sino también iglesias que se unen a la visión apostólica. Si no estoy hablando de unirse nomás al apóstol, sino a la visión apostólica que el Señor me ha dado y que le ha dado a misión divina. Por ejemplo, si un pastor es un buen maestro, la iglesia tendrá una fuerte dimensión y unción en la enseñanza. ¿Sí? Si el pastor es evangelista, con la nueva dimensión apostólica, esa iglesia tendrá una nueva dimensión evangelística poderosa. O también Jesús usó la ley de la impartición para transferir a sus discípulos una unción poderosa, una medida de unción. Para eso hay que entender, ¿sí?, que el Señor los envió. Hay un texto, una palabra del Señor que dice, enviándolos por delante, teniendo los mismos resultados, porque ministraban en la misma medida de unción, ¿sí?, o en una medida de unción que Jesucristo les había impartido. Tenemos el ejemplo de los 70 que mandó a ministrar maravillas y milagros. Y regresaron fascinados, ¿no? Porque hacían lo mismo también. Nos lo instruye el libro de Efesios, la epístola a los Efesios del apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 8, que dice, por esto, mucha atención, por esto, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y luego dice, y dio dones a los hombres. Quiere decir que repartió, impartió unción. Amén. A los hombres. Hay que entender que el Señor derramó su unción sobre sus apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, impartiendo a cada uno de ellos una dimensión de la unción del Espíritu Santo para darle a la iglesia pues lo que hizo el Señor. En otras palabras, dividió su manto en 5 partes, dando a cada uno una cierta medida de gracia, una cierta medida de unción a cada ministerio. Jesús tuvo el Espíritu
sin medida. Es el único que tuvo el Espíritu sin medida. Pero los dones ministeriales se dan de acuerdo a la medida del don de Cristo. O sea, el de apóstoles, el de profetas, el de evangelistas, el de pastores, de maestros. Hay que entender esto. Miren, los apóstoles reciben una medida apostólica. Los profetas reciben una medida profética. Los evangelistas reciben una medida evangelística. El pastor recibe una medida pastoral. Y el maestro también recibe una medida de enseñanza, de pedagogía. ¿Sí? Una medida, gloria al Señor, mucha atención, es una medida que quiere decir un límite o un grado. ¿Sí? Ninguna persona posee toda la unción. Cada persona lleva una medida diferente. Hay que entender eso. Nos lo marca la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 7. Dice, pero cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Está fijando? Así, el apóstol recibe una medida de la unción de Cristo también para repartirla, para impartirla en la iglesia, a fin de que la iglesia pueda ministrar en la dimensión apostólica. Amén. Muchas veces los líderes de la iglesia no fluyen con la medida de unción debida, porque me están escuchando, líderes, ponen mucha atención, porque desean más que alguien de afuera del ministerio les imparta la unción apostólica, cuando ese ministro no sabe ni conoce bien las necesidades del miembro para poder otorgar una impartición de vida que el Espíritu Santo le revele a él. El deseo del Señor es que la iglesia se mueva en las 5 dimensiones, o sea, en los 5 ministerios apostólicos, ¿no? Del Espíritu Santo. O sea, dimensiones ministeriales, para que ésta pueda manifestar a Cristo, a la comunidad y al mundo también. ¿Me oyen? Muy importante entender todo esto. Así la iglesia estará siendo bendecida y será de bendición para otros también. Gloria a Dios. División número 3 de esta disertación. Hablemos ahora de la primera iglesia apostólica. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47, ya hemos leído algunos de esos versículos, pero hemos estudiado con cuidado todo esto. En el 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, 1, en la comunión, 2, en el partimiento del pan, 3, y en las oraciones, 4. 43. Entonces caía temor sobre toda persona, porque se habían hecho muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Versículo 44 dice, y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. El 45 declara, vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenían necesidad. Versículo 46. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón. 47. Y alabando a Dios y teniendo el favor, pon atención, el favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. En otras palabras, todas las iglesias en el libro de los Hechos fueron apostólicas, porque ellas fueron fundadas por los apóstoles o tuvieron la presencia de apóstoles. Pero la iglesia de Jerusalén tuvo la presencia de 12
apóstoles. Por esa razón llegó a ser la primera en orden, en tiempo, en lugar y también en importancia. ¿Están entendiendo? Amén.